Me transmigré en una novela, y terminé saliendo con el villano. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco como la nieve. La sensación de resaca era insoportable. Lo primero que pasó por mi mente fue la promesa de no volver a beber jamás. La cabeza me dolía como si fuera a partirse en dos. Extendí la mano para tocarme la frente y descubrí que estaba llena de sangre. Me incorporé bruscamente en la cama y entonces me di cuenta de que llevaba puesto un pijama azul y blanco de hospital. ¿Qué estaba pasando? ¿Podía ser que anoche me emborrachara, me peleara con alguien y me rompieran la cabeza con una botella de vino? Chad, ¿estás despierto? Giré la cabeza y vi a un anciano de cabello canoso vestido con una bata blanca. Detrás de él venía un grupo de médicos, todos con la misma bata, rodeando mi cama. Pregunta, ¿qué es lo más aterrador de ir al hospital? Pues, que un grupo de doctores se muestre demasiado preocupado y organicen una consulta conjunta. Contuve las lágrimas con esfuerzo y agarré con fuerza la mano del viejo doctor. Doctor, dígamelo directamente, ¿cuántos años más me quedan de vida? Después de que me llevaran a hacerme una tomografía cerebral, por fin entendí lo que ocurría. Me había transmigrado a la novela que acababa de terminar de leer. La buena noticia era que me había convertido en un joven heredero rico, ahora presidente de un grupo cotizado en bolsa. La mala noticia, solo me quedaban 6 meses antes de arruinarme y acabar en prisión. Quería llorar, pero ya no me quedaban lágrimas. ¡Qué inicio tan desastroso! No aparecí cuando el cuerpo original disfrutaba de la buena vida, pero ahora que llegaba la mala suerte, me tocaba a mí. Respiré hondo y empecé a recordar la trama de la novela. El protagonista, Andrew, era un ídolo de origen humilde. Tras luchar 3 años en la industria del entretenimiento, llegó a ser una estrella de primera línea. Todo le salió rodado, y el único obstáculo en su camino fue el villano, el segundo protagonista masculino. Ese villano, Jaden, era su senior en la industria. A una edad temprana ya había ganado el premio al mejor actor. El protagonista lo había admirado durante mucho tiempo, y con humildad, le pidió consejos sobre actuación, pero casi fue acosado por él. Más tarde, Jaden incluso intentó hostigarlo en varias ocasiones. El protagonista soportó la humillación y solo expuso esos hechos después de alcanzar la fama. Publicó varias fotos en las que Jaden lo abrazaba y lo acusó en un largo artículo de 10.000 palabras. Tal como era de esperar, ganó una oleada de fanáticos y aceptó varios papeles importantes mientras estaba en boca de todos. Naturalmente, Jaden fue vilipendiado por miles, congelado por la agencia y enfrentó indemnizaciones enormes. Para sobrevivir, se aferró a un hombre rico, el cuerpo original. Chad, el dueño de este cuerpo, llevaba tiempo codiciando la belleza de Jaden y aceptó encantado. Con el apoyo de Chad, Jaden logró subsistir. Pero el protagonista no estaba satisfecho con que Jaden pudiera vivir bien, quería hundir también a su patrocinador. Así que engañó a Chad hasta volverlo adicto al juego y a las drogas, lo que lo condujo inevitablemente a la bancarrota y la cárcel. ¿Por qué tenía que arrastrarme a su enemistad? No le di demasiadas vueltas antes de verlo. Allí estaba el villano, Jaden, con la cabeza gacha y un termo de comida en la mano, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. De hecho, el cuerpo original tampoco era buena persona. Obligó a Jaden a firmar un contrato de amante, exigiendo que satisfaciera sus pequeños pasatiempos perversos. Cada vez, Jaden terminaba en un estado lamentable. Chad merecía el destino que le aguardaba. Anoche había sido su primera vez, y el cuerpo original realmente se había pasado de la raya. Jaden se resistió, y por accidente, le golpeó la cabeza. Él se desmayó, y fue Jaden quien lo llevó al hospital. Chad, dijo Jaden con cautela. Anoche estuve mal. Aceptaré cualquier castigo que quieras darme hoy. Asustado, me deslicé de la cama y me arrodillé frente a él también. Amigo, ¿acaso te oyes? Este es un país regido por la ley. ¿Quieres que acabe en prisión todavía más rápido? El suelo del hospital estaba helado. Solo llevaba la fina bata de hospital, y el frío que se colaba por mis rodillas me hacía estremecer. Miré a Jaden, tampoco vestía demasiado. El cuello de su camisa estaba ligeramente abierto, al fijarme, pude ver su pecho claro. Aparté la vista de inmediato, con el rostro ardiendo. Lo levanté del suelo y de paso, le arrebaté el látigo que llevaba en la mano para tirarlo debajo de la cama. Jaden me miró con los ojos confundidos.
¿No? ¿No lo usamos? Asentí. Ni de broma. Me basta con verlo para tener miedo. Su rostro se ensombreció, y con una súplica apenas perceptible en la mirada, forzó una sonrisa servil. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Lo preparo enseguida. ¿Pero qué clase de palabras eran esas? Para que no siguiera diciendo disparates, lo empujé a sentarse en la cama. No tienes que preparar nada, dije, masajeándome la frente. Estoy mareado, necesito descansar. Jaden dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Chad, he cocinado sopa para ti. ¿Quieres probarla? Sí, claro, asentí apresuradamente. Mientras no soltara más frases raras que pudieran meterme en problemas, yo comería lo que fuera. Durante varios días seguidos, Jaden vino a traerme comida, hoy sopa de costilla, mañana estofado de cordero. Me acaricié la barriga, que ya estaba llena a reventar estos días. La verdad, Jaden cocinaba muy bien. Estaba echado en la cama del hospital, esperando que apareciera otra vez con la comida. Pero ya era mediodía y aún no venía. Saqué el teléfono para llamarlo, pero tras varios intentos no obtuve respuesta. Fruncí el ceño. ¿Le habría pasado algo? Si a Jaden le ocurría un accidente, ¿quién me traería de comer? No podía morirme de hambre antes de que el protagonista, Andrew, me tendiera la trampa del juego y las drogas. Justo cuando estaba indeciso, me llegó una notificación al móvil, última hora. Hoy se estrena el programa de variedades Vida en el Campo. Andrew y Jaden participarán al mismo tiempo. Tal cual, lo que uno desea termina cumpliéndose. Así que era eso, Jaden se había ido a grabar un programa. En ese momento acababan de estallar los rumores de que Jaden había intentado acosar a Andrew y había fallado, y la red estaba alborotada con la discusión. El anuncio oficial del programa llegaba justo en medio de la tormenta, aprovechando la ola de atención. Efectivamente, casi todos los comentarios en línea se centraban en Jaden y Andrew. Recordé lo dócil que se veía Jaden cuando lo conocí. Tan tierno e inocente, jamás creería que intentara acosar a alguien. En el libro original también había un pasaje así. En ese programa de variedades, Andrew mostraba una gran tolerancia y decía que perdonaba a Jaden. Quería dejar el pasado atrás y esperaba que pudieran llevarse bien. Pero Jaden no lo apreciaba, al contrario, le hacía la vida imposible a cada paso, lanzando comentarios sarcásticos e incluso tocando lo demás. En cuanto se emitía el programa, Jaden era confirmado culpable de acoso sexual y quedaba completamente vetado. Pensé para mis adentros, si el show sigue el ritmo del libro, Andrew se volverá aún más popular, y yo acabaré en bancarrota muy pronto. Eso no podía permitirlo. Tenía que arruinar este programa. Por lo menos, la identidad de presidente de una empresa cotizada que tenía mi yo original servía de algo. Hice que alguien contactara con el equipo del show. El equipo aceptó de inmediato que participara como invitado especial. Me preparé mentalmente, pidiendo disculpas en silencio al director, este programa probablemente quedaría destrozado por mí. Cuando llegué al lugar de grabación, el show acababa de comenzar. Un grupo de artistas, hombres y mujeres, se apiñaban trabajando en el campo. Sus movimientos eran torpes, estaba claro que nunca habían hecho trabajo agrícola. Pero al público le encantaba ver a sus estrellas favoritas en apuros. Miré alrededor y no encontré a Jaden. Pregunté al director, ¿dónde está Jaden? La sonrisa radiante del director se congeló al instante. Señaló un punto lejano y dijo, allí. Jaden estaba lejos de los demás, desgranando maíz él solo, con un aire desolado y abatido. Cuando un muro está a punto de derrumbarse, todos le dan un empujón, cuando un tambor se rompe, todos lo golpean. Así es la naturaleza humana. Jaden estaba envuelto en escándalos. Los demás artistas lo evitaban como si quemara. ¿Quién se atrevería a acercársele? Me dirigí rápidamente hacia él. Después de todo, no conocía a nadie más, así que mejor ir con él. Yo no quería que Andrew lo tuviera fácil, y Andrew tampoco quería que Jaden lo tuviera fácil. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Primero debía ganarme su confianza, y luego planear juntos cómo derribar a Andrew. En cuanto me vio, Jaden se tensó de pies a cabeza. Su rostro se puso lívido. Vaciló, tartamudeó y luego tiró suavemente de mi manga, susurrando, ¿podemos no hacer esto aquí?
Espera a esta noche. Yo estaba completamente confundido. ¿Qué se suponía que íbamos a hacer de noche? Le di un toque fuerte en la frente, dejándole una marca roja. De verdad quería abrirle la cabeza y ver qué tenía dentro. Era pleno día, en un maizal, con las cámaras delante. ¿Qué podría hacer yo aquí? Había calculado mal. Si hubiera sabido que este show implicaba trabajo real, no habría venido. Pensé que solo posaríamos para la cámara, pero ya llevábamos más de una hora y el equipo aún no daba la orden de parar. El calor era sofocante en el maizal y yo estaba muerto de cansancio. Jaden se había remangado las mangas y los pantalones, con gotas de sudor en la frente. Las hojas del maíz eran afiladas y le dejaban pequeños cortes en la piel expuesta, pero él parecía no preocuparse en absoluto. Seguía arrancando mazorcas con movimientos firmes y eficaces. Sentí un escalofrío. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba arrancando mi propia cabeza. Lo detuve, hija de... ¿No estás cansado? ¿No quieres descansar un poco? Él negó con la cabeza. No estoy cansado, Chad, dijo. Luego me miró de arriba abajo, hizo una pausa y añadió, si tú estás cansado, puedes descansar primero. Yo puedo encargarme solo. El equipo de producción nos había asignado una tarea para 2 personas. Si yo flojeaba, Jaden tendría que hacer el doble de trabajo, y si no terminábamos, nos quedaríamos sin comida. Apreté los dientes. Maldito equipo de producción. ¿En qué estaba pensando? Debí de estar loco para venir aquí a sufrir, pero ya que estaba, tenía que obligarme a seguir recogiendo maíz. No sé cuánto tiempo pasó. El sol empezaba a ponerse y me sentía mareado. Solo entonces el director dijo que podíamos descansar. Las piernas me temblaban. Casi me apoyé en Jaden, y él me sujetó para atrás. Él, en cambio, parecía estar bien y aún tenía fuerzas para arrastrarme. Decidí buscar tiempo para hacer ejercicio. Si el público descubría cuánta diferencia había entre la fuerza física de Jaden y la mía, sería humillante. El lugar que el equipo de producción había preparado para nosotros era una pequeña cabaña de madera. Estaba limpia, ordenada y el entorno era bastante agradable. Pero yo no tenía cabeza para fijarme en eso. Solo quería cenar y acostarme cuanto antes. El director dijo con incomodidad, no esperábamos que Chad viniera, así que preparamos una habitación menos. ¿Qué tal si jugamos un juego? Los 2 perdedores compartirán habitación. Madre mía, estaba hecho polvo. No tenía ánimo para jugar con ellos. Así que tomé a Jaden y dije, los 2 compartiremos habitación. No hace falta tanto lío. Durante el día, con las cámaras encendidas, no podía conspirar con Jaden para tratar a Andrew. Por la noche, teníamos que compartir cuarto y escondernos bajo la manta para hablar en secreto. El director preguntó la opinión de Jaden. Él asintió sin dudar, claro. Me sentí aliviado. Tal como pensaba, estábamos en la misma sintonía. Definitivamente teníamos que idear un plan esa noche. La cena la preparó el equipo del programa. Al menos tuvieron la decencia de no obligarnos a cocinar. En la mesa, Jaden estaba callado, mientras los demás invitados se divertían. De vez en cuando, alguien intentaba halagarme y entablar conversación. Querían mantenerse lejos de Jaden pero ganarse mi favor. Yo puse mi mejor cara de jefe duro, como en las novelas, con semblante serio para evitar que uno tras otro intentara charlar conmigo. Centré toda mi atención en Jaden. Comía distraído. Comiendo tan poco, ¿se llenaría? Le serví un cuenco de sopa y lo puse delante de él. Come, dije simplemente. Solo si estábamos llenos podríamos pensar en cómo lidiar con Andrew juntos. Andrew se acercó con una taza de té. Jaden, qué coincidencia encontrarnos aquí. ¿Por qué no dejar atrás lo ocurrido? El equipo no permite alcohol, así que te brindaré con té. Jaden ni siquiera levantó la vista. No hay nada de qué hablar entre nosotros. Le levanté el pulgar. Buena respuesta. Ya que Jaden había hablado y mi compañero estaba tan decidido, yo no podía quedarme atrás. Me burlé, ¿dejar atrás el pasado? Tienes valor. Sabes perfectamente cuál es la verdad. Bien, ya había dicho lo mío. Después de todo, soy el tipo de CEO dominante, y él no puede hacerme nada.
Andrew apartó la mirada con culpa por un instante, evitando mis ojos. Luego, apresuradamente, dijo, Chad, estás bromeando. Y volvió a su asiento, en silencio, sin decir una palabra más. Me enderecé. Esa reacción de Andrew es sospechosa. ¿Habrá realmente algo detrás? Agarré a Jayden y lo empujé hacia la habitación mientras él me miraba sorprendido. Tenía que preguntarle qué demonios estaba ocurriendo. Cuando regresamos al cuarto, antes de que pudiera decir nada, Jayden comenzó a quitarse la ropa. La habitación no estaba tan calurosa, ¿por qué se desvestía tanto? Al final quedó solo con una camiseta de manga corta. Agarró el dobladillo con ambas manos, intentando quitársela, pero no pudo. ¿Tenía calor o no? Finalmente, desistió, y con sus largas piernas, caminó lentamente hacia mí bajo mi mirada perpleja. Muy despacio. Y de repente, se lanzó a mis brazos. No lo esperaba, así que retrocedí tambaleándome por el impacto. Por suerte, había una cama detrás, caímos sobre ella y evitamos golpearnos contra el suelo. Con los ojos cerrados, Jayden tartamudeó, Chad, gracias por no, delante de las cámaras hoy. Estoy listo ahora. Tú puedes empezar. Por supuesto que no. Como iba a discutir con él, delante de todos los espectadores, sobre cómo librarnos de Andrew, pero todavía no le había contado mi plan y él ya estaba preparado. Como buen villano, su eficiencia era sorprendente. Yo estaba bastante satisfecho. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? Jayden abrió los ojos fuertemente apretados, se señaló a sí mismo y dijo, ¿yo? ¿Tengo que decirlo yo? Claro. Dijiste que estabas listo, ¿no? Déjame escuchar lo que tienes. Jayden pareció decidirse a algo y empezó a desabrocharme la ropa. Pero si ni siquiera tengo calor, ¿qué demonios hace? Lo observé, serio y minucioso en lo que hacía. En fin, mientras tenga una manera de deshacerse de Andrew por mí, le dejaré hacer lo que quiera. Puede que no lo entienda, pero lo respeto. Entonces tomó la colcha y la jaló sobre nuestras cabezas. Tiene sentido. Cuando uno trama algo, lo primero es cubrirse con una manta. Las paredes oyen. Es muy considerado. Debajo de la colcha todo estaba oscuro. Jayden y yo nos miramos en silencio. Nuestra piel se rozaba, podía escuchar claramente su respiración. El aire cálido me rozaba el cuello, y mi corazón latía a toda prisa. Le agarré la muñeca y pregunté, ¿y luego? Vamos, dime. La voz de Jayden temblaba, con un dejo de sollozo, yo no puedo hacerlo. Mejor hazlo tú, señor. Le limpié una lágrima de la comisura del ojo. Está bien si no puedes. Pero, ¿por qué lloras? Le despeiné suavemente el cabello y lo vi caer sin fuerzas. Le pregunté, no creo que Andrew sea buena persona. ¿Hay algún malentendido en lo que dijo de que tú lo acosaste? Sí, respondió Jayden con firmeza. Chad, no te preocupes. Soy inocente. Sentí que algo no cuadraba, pero no importaba. Entonces, ¿por qué Andrew lo odiaba tanto y publicó esas fotos en las que parecía que lo forzaba? Las fotos estaban tomadas con ángulos maliciosos. Andrew lo emborrachó con la excusa de pedirle consejos de actuación y planeaba ofrecerlo a ciertos jefes. Luché con todas mis fuerzas, dijo Jayden. Ofendí a varios grandes empresarios. Quieren vetarme. No puedo pagar la indemnización por incumplimiento de contrato. Y tengo un hermano menor que aún estudia. Su voz era plana, como si hablara de algo ajeno. Aunque inconexo, entendí la situación. En esa fiesta, Andrew emborrachó a Jayden y quiso enviarlo a las camas de varios magnates, pero Jayden aún conservaba algo de lucidez, logró liberarse y escapar. Su huida hizo que los jefes lo consideraran desagradecido, así que permitieron que Andrew tomara un montón de fotos de su forcejeo. Con los ángulos distorsionados, parecía que Jayden intentaba forzarlo. ¡Qué descaro! El ladrón gritando al ladrón. La agencia de Jayden resultó despiadada. Cuando vieron que su vaca lechera ya no generaba beneficios, lo congelaron. Desesperado de dinero, no tuvo más remedio que acudir a mi predecesor, quien lo mantenía a él y a su hermano pequeño. En realidad, no quería participar en este programa de variedades, pero la agencia lo obligó.
Todo para servir de contraste a Andrew. Sentí un pinchazo en el corazón y le di una palmada en el hombro. Está bien. Nos vengaremos juntos. Yo tengo dinero, te apoyaré. ¿Cuánto le debes a la compañía? Yo lo pagaré. No hace falta, murmuró Jaden. No hay necesidad de eso. No estás obligado, según el acuerdo que firmamos. Se rozó contra mí otra vez. ¿No vamos a continuar? Me sobresalté, lo empujé y me envolví fuerte en la colcha. Deja de soñar despierto. A dormir. Más tarde rompí ese contrato de mantenido. Así que esa era la verdad, completamente distinta de lo escrito en el libro original. ¿Un desgraciado como Andrew merecía ser el protagonista? Ya empezaba a sospechar que había comprado una novela pirata. El villano odiado por todos era, en realidad, la víctima. Él debería haber tenido un futuro brillante, de pie ante las cámaras, recibido con aplausos y flores. Pero acabó así, manipulado incluso por el personaje original. Ya que ahora yo estaba aquí, no permitiría que repitiera los mismos errores. Pronto, los sonidos acompasados de la respiración de Jaden llenaron la habitación. Pero yo no podía dormir. La verdad, la apariencia de Jaden era justo mi tipo. Con semejante belleza a mi lado, aún sentía el calor de su cuerpo. Al cabo de un rato suspiré hondo y me levanté para darme una ducha fría. Jaden despertó en algún momento, se acercó a mi oído y susurró, «Puedo hacerlo, Chad». «No puedes nada». Esta ducha fue en vano. No pude conciliar el sueño en mitad de la noche, así que me senté y llamé a mi asistente, pidiéndole que investigara a Andrew. Él murmuró un sí, seguramente aún medio dormido. Se siente tan bien ser un CEO dominante. Asistente, ¿y esa cortesía? A la mañana siguiente, aparecí con 2 enormes ojeras. Bostecé con desgana. Estaba agotado. El director seguía parloteando sobre las tareas del día. Uf, qué fastidio. ¿Por qué este programa todavía no ha fracasado? Sostenía la tarjeta con la misión, había que comprar un montón de víveres con apenas $20. Hice un cálculo aproximado, aquello costaba fácilmente 200. ¿Comprar 200 en verduras con 20? Mejor asalte en un banco. Iba detrás de Jaden, que estaba regateando con la vendedora. Estaba en su salsa, hablando sin parar, muy distinto del chico que anoche estaba sentado en mi regazo. La anciana que vendía verduras lo elogiaba en su dialecto local mientras iba empacando lo que comprábamos. Bueno, solo porque eres tan guapo, te haré un descuento. Al final resultó que la gente guapa siempre la tiene fácil en todas partes. Jaden sonreía de oreja a oreja, como si aquel actor radiante de antaño hubiera regresado. La anciana no sabía nada de los comentarios en línea, así que le mostró toda su amabilidad. Si no hubiera sido por la trampa deliberada de Andrew y la desgracia repentina de Jaden, él debería estar así de lleno de vida ahora mismo. Maldije a Andrew por 100ª vez. Tarde o temprano me vengaré. Después de que el programa se transmitiera, como en el libro original, atrajo mucha atención. Conmigo allí, Andrew no se atrevía a meterse con Jaden ni conmigo, y los editores tampoco se atrevían a hacer trucos. Así que el efecto de la emisión fue relativamente objetivo y justo. Aún así, en pantalla aparecía Jaden, silencioso, recogiendo maíz en el campo, y las críticas maliciosas eran abrumadoras. No permití que esos comentarios siguieran circulando. Mi asistente fue extremadamente eficiente y pronto me presentó pruebas completas de las falsas acusaciones de Andrew contra Jaden. Al mismo tiempo, salieron a la luz las inmundicias que Andrew había cometido durante años. Dependía de varios ricachones, que yo conocía, para obtener los recursos que tenía ahora. No era de extrañar que pudiera inventar rumores tan convincentes, él mismo había hecho esas cosas. En público parecía elegante y gentil, pero tras bambalinas no se detenía ante nada por lucro. Su reputación quedó destruida. Contacté a un abogado y pedí demandar a Andrew conforme a la ley. Los internautas también estaban indignados, así que era Jaden el que había sido difamado. Siempre supe que alguien tan trabajador como Jaden no podía ser mala persona. Le mostré el teléfono, mira, todavía hay muchas personas en el mundo que te quieren. Y añadí en mi corazón, incluyéndome a mí. Pero aún era demasiado pronto para decirlo. Elegiría el momento adecuado para confesarme.
Jaden sujetó mi mano, la misma que sostenía el móvil, y me miró fijamente a los ojos, con absoluta sinceridad. Gracias, Chad. Luego me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Negué con la cabeza. No realmente. Creí ver un matiz de decepción nublando sus ojos. Gracias al programa, me hice popular. O mejor dicho, Jaden y yo nos volvimos populares juntos. La audiencia pronto descubrió mi identidad y comenzaron a circular comentarios extraños pero fascinantes. Chad, dijo Jaden quitándose el delantal. La cena está lista. Cerré el teléfono de inmediato y hasta lo escondí detrás de mi espalda. Jaden estaba decidido a hacer algo por mí, y yo no podía rechazarlo. Considerando lo delicioso que cocinaba, le pedí que se encargara de la cocina. Así que, de manera natural, se mudó a mi casa. En la mesa, volvió a disculparse muy en serio. Le hice un gesto con la mano. No hace falta. Ya estoy más que contento de tener a alguien que me cocine gratis. Pero él se mordió el labio inferior y bajó la mirada. En realidad, puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿Por qué sigue diciendo estas tonterías? Incluso si llegara a hacer algo, no sería ahora. Enamorarse debía ser un proceso natural. No esperaba que Andrew aún pudiera causar problemas en ese punto. De alguna manera consiguió mi número y me invitó a cenar. Fui, porque de paso quería darle una lección. Sin embargo, Jaden se mostró algo reticente cuando supo que iría. ¿Ya no te gustó?, preguntó. ¿Cómo podía ser tan directo? Si yo aún ni estaba listo para confesarle mis sentimientos. Antes de que pudiera responder, Jaden me envolvió con una bufanda. Ve. Hace frío afuera. Ponte más ropa. Andrew me ofreció un brindis cortésmente. A alguien que sonríe no se le puede golpear, así que acepté el trago de un sorbo. Con la ayuda del alcohol estaba a punto de soltarle una maldición, pero de pronto sentí mi cuerpo arder. Andrew se acercó cada vez más, frotándose contra mi pecho. Chad, susurró. Todo lo que Jaden pueda hacer, yo también. Piénsalo, ¿sí? ¿Qué demonios significa ese sí? ¿Y desde cuándo tienes derecho a llamarme Chad? De inmediato entendí, era una trampa. Debería haberlo previsto. Con mi última pizca de voluntad, llamé a Jaden. Ven a recogerme. Casi de inmediato, abrió la puerta desde afuera. Mi mente no alcanzaba a comprender cómo había llegado tan rápido. Todo lo que supe fue que me llevó a su coche, y de allí, a una cama. A la mañana siguiente, al despertar, tenía un cuerpo cálido entre mis brazos. ¿Quién era? Ah, Jaden. Espera. ¿Jaden? Los recuerdos de la noche anterior me golpearon de golpe. Yo había planeado ir despacio, pero ese maldito Andrew lo arruinó todo. Dios. Jaden no pensará que solo quiero su cuerpo, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo quiero. Pero, ¿cómo le explico que no es solo eso? Jaden abrió lentamente los ojos. Le pregunté nervioso, ¿estás bien? Estoy bien, Chad. Le sujeté la cintura y él soltó un quejido dolorido. ¿Todavía dices que estás bien? Pequeño mentiroso. Luego rodeó mi cuello con los brazos. Por favor, no te enamores de Andrew, ¿de acuerdo? ¿Cuándo demonios me he enamorado yo de Andrew? ¿Tengo cara de ser un infiel que salta de un amor a otro? Jaden se acercó aún más. Cooperaré en todo lo que quieras hacer. Solo te amo a ti. No habrá nadie más, respondí. Poco después llegó la sentencia del tribunal. Andrew fue arrestado e ingresado en prisión. Jaden quedó absuelto de todos los cargos. Ahora era Andrew el linchado en todo Internet. El agua que sostiene un barco también puede volcarlo. Cuando usó la compasión de sus fans para incriminar a Jaden, debió prever este desenlace. La perla cubierta de polvo finalmente recuperó su brillo. Por capricho, busqué las viejas obras de Jaden. Lo había visto interpretar a un general que luchaba en el campo de batalla, a un emperador que gobernaba el mundo. Cada personaje era vívido, lleno de vida. Había nacido para esa profesión. Noté que cada vez que ponía sus obras en la televisión, Jaden se quedaba absorto. Pero cuando lo miraba, escondía enseguida sus emociones y fingía como si nada,
sonriendo. Lo atraje a mis brazos y besé la cima de su cabeza. Si amas la actuación, hazlo. Hay muchos fans esperándote. Si amaba actuar, yo no iba a retenerlo. Ya había pagado la penalización de su contrato, así que ahora era libre y podía filmar lo que quisiera. Jaden se acurrucó más en mis brazos y murmuró, Chad, eres tan bueno. Lo piqué en broma, estoy esperando tu sueldo para que me mantengas. De acuerdo, respondió. Te daré todo el dinero que gane. Tan lindo. Él volvió a subirse a su propio escenario. Cuando saliera a filmar, estaría fuera durante meses. Picoteé con los palillos la comida para llevar ya fría. Día 1 extrañando a Jaden. Anoche todavía estábamos juntos, cariñosos, pero esta mañana ya se había ido. Me dejó una nota, Chad, salí a filmar. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que volviera. Desalmado, tan frío, dejándome solo en casa. Llamé a mi asistente y le pedí que se encargara bien de los asuntos de la empresa. ¿Asistente? ¿Por qué otra vez yo? Que trabaje quien quiera este turno. Entonces hice mi maleta y fui a visitar a Jaden al rodaje. No soportaba ni un solo día sin mi esposa. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Desde la perspectiva de Jaden. Soy Jaden. La noche en que gané el premio al mejor actor invité a muchos colegas de la agencia a cenar. Cuando Andrew me llenaba la copa una y otra vez, no pensé que hubiera nada extraño. Éramos de la misma agencia, él era mi junior. Siempre era muy cortés, llamándome en senior todo el tiempo. No es fácil para un actor volverse popular, así que cuando me pidió consejos de actuación, no fui tacaño. Yo estaba borracho y mareado. Él dijo que me ayudaría a descansar, pero me llevó a una habitación donde había varios jefes. Puede que nunca haya comido cerdo, pero sí he visto correr a los cerdos. En ese momento me despejé a medias. Escuché a Andrew decir, ¿por qué tú ganas el premio al mejor actor? ¿Por qué todos te prefieren? Seguro que has recibido proposiciones incontables veces. Yo fui lo bastante amable para presentarte a algunos jefes. Si los complaces esta noche, podrás conseguir todos los recursos que quieras en el futuro. Fue la primera vez que comprendí cuánto me odiaba. No sé cómo logré escapar. Solo sé que poco después, cuando él afirmó que yo era quien había intentado sobrepasarme con él, me quedé sin palabras. Publicaron en internet fotos nuestras en posiciones engañosas. Expliqué una y otra vez, pero nadie me creyó. Supliqué a muchas personas, y todas respondieron que no querían ayudarme. Mi carrera terminó allí. De hecho, pensé en acabar con todo. Pero mis padres habían muerto temprano, y mi hermano menor aún estaba en la escuela. Si yo moría, él no sobreviviría. Así que solo me quedó sobrevivir como pudiera. Confiando en mi aspecto, encontré a Chad. Tal como esperaba, se interesó en mí. Firmamos un acuerdo, Chad pondría el dinero, y yo pondría el cuerpo. Al final, terminé en el camino que más odiaba. Pero lo acepté. Mientras tuviera dinero para mandar a mi hermano a la escuela, él podía hacer conmigo lo que quisiera. Creía haberlo pensado todo, pero no esperaba que él no hiciera nada. La primera noche intentó acercarse a mí, lo empujé sin querer y se golpeó la frente, quedando inconsciente. Desde entonces, nunca volvió a tocarme. Estaba atraído por mí, lo veía en sus ojos, pero se contenía. Por más que lo sedujera, siempre se detenía en el último momento. Yo estaba desesperado. Durante la grabación del programa, dejé de lado toda mi dignidad para seducirlo, pero permaneció inmóvil. Prefería darse una ducha fría antes que poner un dedo sobre mí. Solté un suspiro largo. ¿Qué debía hacer? ¿No era lo bastante encantador? Como mantenido, la idea de no ser favorecido por mi benefactor me llenaba de pánico. Chad era un buen hombre. Pensé que elegirlo como Sugar Daddy significaría perder mi libertad y caer en un abismo. Pero, en realidad, encontré el camino de regreso a la luz. Sabía que no debía aferrarme, debería marcharme con gracia. Pero no podía. Me volví adicto a la calidez que me brindaba. Él fue el único que me tendió la mano en el punto más bajo de mi vida, no podía soltarla. Pero esa mano se soltó por sí sola. Chad fue a encontrarse con Andrew. Yo sabía exactamente lo que Andrew planeaba, arrebatarme a Chad.
No quería que fuera a esa cena, pero no tenía derecho a detenerlo. Lo seguí en silencio. Apostaba a una posibilidad, ¿y si Chad veía la verdadera cara de Andrew? ¿Y si no le gustaba su tipo? ¿Podría tenerlo para mí un poco más de tiempo? Por suerte, gané la apuesta. Incluso cuando Andrew le tendió trampas, Chad no cayó. Al contrario, lo primero que pensó fue en mí. ¿Podría entonces esperar que de verdad me quisiera un poco? El día que terminé el rodaje, Chad me invitó misteriosamente a cenar. Le pregunté si era un día especial, pero no quiso decirlo. Solo repitió, tienes que venir. Me pondré muy triste si no lo haces. Acepté de inmediato. De acuerdo, Chad. Se preocupaba demasiado. Yo moría por estar con él cada día, no había forma de que no apareciera. Su seriedad me hizo latir el corazón con fuerza. Lo más probable era que quisiera terminar nuestro contrato, que ya no quisiera mantenerme. ¿Estaba aburrido? Sí, llevaba decenas de días fuera filmando. No había cumplido con mis deberes de mantenido, era natural que se cansara. Me puse mi mejor ropa y hasta me hice un nuevo peinado. Al principio se había sentido atraído por mi apariencia, quizá, al verme otra vez así, su corazón se ablandaría. Ya era de noche cuando llegué al restaurante. Jaden, felicidades por terminar el rodaje, dijo Chad. Incluso me compró un pastel y tomó mi mano para cortarlo juntos. Jaden, repitió. Tengo algo que decirte. No sé de dónde saqué el valor para interrumpirlo. Me gustas, dije, tomando aire y hablando despacio. Mucho, muchísimo. No podía dejar que él dijera primero las palabras romper. Si no expresaba lo que sentía, sería demasiado tarde. Si estábamos destinados a separarnos, al menos no quería arrepentirme. Chad se quedó helado. Tardó un momento, luego se frotó la nariz. Así que al final lo dijiste tú primero. Sacó una pequeña caja roja de su bolsillo. Dentro, un par de anillos de pareja descansaba en silencio. Su voz sonó profunda, firme, con un leve tinte de nervios. Yo también te quiero. ¿Quieres ser mi novio? Nunca pensé que el villano sería mi salvación. Jaden me enseñó a amar de verdad, ahora sé que todo mi futuro empieza con él.